Algo interesante es que la danza clásica pues pretende elevarse, mientras que la danza contemporánea pretende volver a la tierra. ¿No? Vienen las grandes reformas, empiezan a suceder las grandes revoluciones del siglo XX, ¿no? O sea, cae la monarquía en Rusia, También. ¿no? Entonces, bueno, básicamente el ballet, vamos acortándolo más breve, es una técnica que tiene pues más de 200 años de existencia y es una técnica muy codificada. O sea, es un lenguaje, está escrito justo como el lenguaje, como sucede el lenguaje. Letras, sílabas, ¿no? Y que la combinación pues genera el lenguaje del ballet. Sí, eso es interesante, que tú Y puedes... es Sí, sí. muy rígido, ¿no? Que tú puedes estar sentado en una silla y dictar un ejercicio de ballet y el bailarín versado pues sabrá ejecutarlo porque justamente todo tiene códigos. Pero todo el contemporáneo no. Pero el contemporáneo no. Porque Sería aceptando la muy técnica difícil. de Martha Graham, Claro. porque ni la técnica Limón estaba planteada como técnica. Ni Cunningham, bueno, Cunningham, pero sí. Entonces, pero bueno, voy. Yo creo que tiene más de 300 años, ¿no? Por cierto. 220, 240. No sé si tenga 300 años el ballet, pero bueno, no sé. Luego, la danza contemporánea, pero es que son temas así como para hablar 4 horas, oigan. No, pero vámonos riendo, vamos a hacer un decálogo igual. Ok, pues ya llevamos 3. Esto versus esto, te Ok, propongo, sí, ¿no? va. O sea, yo digo, la danza, Va. el ballet es una técnica muy académica. Tenemos gente muy interesante como por ejemplo Louis Fuller o Isadora Duncan, que por cierto eran mujeres. Y eso es justo, perdón, cuando viene el rompimiento. Sí. O sea, con los albores del siglo XX, las revoluciones, la primera revolución en el mundo fue la mexicana, quizá la menos importante para el mundo, pero viene la revolución rusa, ¿no? Y viene esta ruptura. Esta ruptura con Louis Fuller que se produce por un lado en Estados Unidos y por otro lado en Europa. Ajá. En Alemania, básicamente. Y también no te lo pierdas en los ballets rusos, ¿no? O sea, yo pondría como 3 latitudes. Porque, por ejemplo, hay una anécdota donde Nijinsky, que habría que hablar mucho de Nijinsky, saber quién es, en una obra de su autoría, Preludio a la siesta de un fauno, pues él decide en algún momento dado bailar con libertad e incluso masturbarse. Lo de la masturbación es un poco subjetivo porque, digo, uno se imagina que se quitó el vestuario y se puso a masturbar, pero más bien se frotaba con una tela. Y entonces hay quienes dicen que eso es uno de los antecedentes del surgimiento de esta nueva tendencia de bailar desde la libertad. Isadora Duncan, por su cuenta, igual rompe con todos los esquemas y empieza a bailar, según ella, a partir de las olas del mar y desde la libertad. La libertad. O sea, surge como un fenómeno contracultural, como acaban empezando todos los nuevos movimientos siempre. Sí. Es importante nada más acotar para lo de los grandes ballets rusos de Diaghilev, que quizás sea como el primer gran movimiento interdisciplinario, ¿no? Donde participaban en la creación de los ballets, pues gente como Cocteau, Picasso, o sea, los grandes pintores de la época, los grandes literatos de la época se juntaban a hacer, y era en Europa, vivía en Europa esa compañía. Y entonces luego viene este movimiento, Louis Fuller. Louis Fuller está fantástica porque trabajaba con los hermanos Lumière, y muy pocos dicen, porque la historia sí está escrita para los varones. Usaba unas faldotototas para hacer su movimiento. Algunos dicen que es precursora del cine y es verdad, y de la escenotecnia también, porque pues buscaba ciertas tecnologías de iluminación porque ya existía la bombilla para producir efectos de proyección de luz en su vestuario. Y bueno, ahí tiene la Serpentine Dance, que sería interesante de ver. Y bueno, todos estos fenómenos de personajes que van transformando el movimiento escénico. El expresionismo alemán. El expresionismo alemán con Mary Bigman, con Kurt Joss, que sería el maestro de la Gran Pina Bausch. La Mesa Verde. La Mesa Verde, sí. Tratan de finalmente escindirse de lo que la cultura hegemónica de la danza clásica, digamos, había impuesto. Que está relacionada con lo burgués. Y volver al mundo. No, el ballet tiene más que ver con lo burgués y el otro tiene que ver más pues, con el nuevo orden que se estaba proponiendo.
empiezan a aparecer obras como Caballos de Fuego y esta cosa. Había un movimiento muy interesante en Italia que era como industrial, ¿no? Como cuadros que tenían que ver con... También era un momento en que la humanidad comenzaba a bullir mucho con los nuevos descubrimientos, con la tecnología. O sea, realmente la tecnología de la humanidad se construye, a ver, rápidamente a partir Pues del 20. del siglo XX. Sí, sí, sí. Y muy rápidamente a partir de 1960, ¿no? Mucho más. Algo interesante es que la danza clásica pues pretende elevarse, mientras que la danza contemporánea pretende volver a la tierra. La danza clásica pues sí generalmente toma un texto preestablecido. No, siempre tienen que tener un texto base, un guión dramático, personajes. Y la danza Y contemporánea... generalmente basados en fantasía. En fantasía, ¿no? Y siempre relacionados con la nobleza, los príncipes, los duques. O sea, siempre hay una diferenciación muy clara entre los personajes, los guapos, que son los duques y los príncipes y las princesas, y el populus, ¿no? El pueblo. Claro. Y algo que a mí me gusta de la danza contemporánea es entender que yo creo que una de sus finalidades, o por lo menos para mí, es volver al cuerpo primitivo, ¿no? Es recuperar lo que la occidentalización nos ha robado. Es recuperar esta forma en la que el ser humano, en sus principios, se movía por una necesidad de comunicación y por una necesidad ritual ante el miedo que se le tenía a la naturaleza, a lo inexplicable, y que el ser humano pues tenía un cuerpo mucho más nutrido que el que tenemos ahora. De pronto cuando ves a un bebé o cuando ves a un niño justamente moverse con toda naturalidad y luego lo comparas con un adulto, ¿no? Te das cuenta de que realmente nuestro proceso corporal es desaprender, ¿no? Vamos desaprendiendo a movernos de forma natural, ¿no? Pongamos a un adulto a gatear y será muy interesante ver, ¿no? Claro. Lo que ocurre. Entonces la danza contemporánea es como un proceso de retroceso en donde queremos volver a comunicarnos con el cuerpo como lo hacíamos originariamente. Y sucede que mientras aquí estableces un código, que es muy técnico, en el contemporáneo son tendencias y estilos. O sea, realmente se han generado muy pocas técnicas, ¿no? Pues hay como, sí hay. Se han generado muy pocas técnicas y creo que otra de las diferencias es que el contemporáneo pretende romper continuamente, Eso sí. ¿no? Que de hecho ya ni estamos en el contemporáneo, ya tenemos como 20 años en el posmodernismo y ahora estamos en el psifuficismo, ¿no? No sé, ya no sé ni en qué vamos, porque cada sujeto llega, eso es un poco lo que sucede aquí, con la danza de tendencia, que cada sujeto llega y dice, pues yo ahora soy la verdad de la vida y ahora el movimiento se llama hipocrático jurista. Entonces ahora todos vamos a ser hipocráticos juristas. No, es un poco lo que sucede, pues. Yo creo que, a ver, el tema también, algo que es muy importante decir, es que la culpa nunca va a ser de la danza contemporánea ni de los géneros por sí mismos, ¿no? Los géneros son maravillosos por sí solos. Lo que pasa es que somos los seres humanos como las religiones, ¿no? Los que les damos a veces en la madre y no sabemos muy bien qué hacer con todo eso que significa la danza contemporánea en toda su complejidad. Seguramente va a haber programas donde hablemos con más finura y delicadeza de cada una de las tendencias y movimientos. Respecto a las técnicas, es cierto que hay pocas técnicas con una metodología, digamos, tan elucubrada porque sus personajes tuvieron muy poco tiempo para desarrollarlas, porque evidentemente la danza contemporánea sigue siendo un fenómeno reciente, joven, pero a ver, tenemos Limón. Es que el problema es que no, es que Limón no es una técnica. Cunningham. Limón no es una técnica. ¿Por qué no? A ver, no, a ver, es que aquí hay toda una discusión. José Limón jamás se planteó hacer una técnica. Pero Doris Humphrey. Ajá, sí. ¿Qué otra? Graham, sí. Como técnica madre. Horton. ¿Y luego Flying Low es técnica? Passing Through, Release, Contact Improvisation. Truth and Happy, Solomon Lushi. O sea, a ver, a mí lo que me parece es que sí tiene que haber... Fandiño.
Tiene que haber un rigor. Sí. O sea, que es una palabra que espanta a la gente hoy en día. Sí. O sea, tiene que haber un rigor para la creación de una técnica. Sí. ¿No? Es como la creación de un lenguaje. Sí, es difícil. Es el mismo fundamento. O sea, cómo sucede y cómo se desarrolla. Y tiene que seguir unos lindes muy claros y muy lógicos. Sin embargo, fueron, y ya para casi O sea, finalizar. si yo hago así, Ya. ya. ¿Qué técnica camarena? Quizás son mal llamadas técnicas, pero ya casi para ir finalizando, creo que sí fueron estilos, voces que detonaron toda una construcción de la época. Porque O sea, cuando lo interesante del contemporáneo cuando es que Limón- la gente, o sea, puede hacerse reconocible la voz de su autor. y a partir de la que voz en de el su ballet no. autor se generan seguidores y tendencias Ajá, que enarbolan esa época, ¿no? claro. Yo creo que en México, aunque sintamos que nos falta mucho para tener una identidad, o sientas, sí ha habido voces como la tuya en algún momento, o como Raúl Parrao, O como José o Limón, Alicia Sánchez, o Alicia, o sí, Francisco Córdoba. nombres, sí, Evoé Sotelo, o sea, como que Evoé. Atora Monoriel, o sea, sí ha habido voces que de pronto generaron, ¿no? Sí, claro. Ajá. Ahora, y por ahí viene como el tema... Adiós, ya. ¿Eh? Ya, la última. ¿Ya? Viene como el tema de la crucifixión, ¿no? Con la danza contemporánea nacional. Hace rato me pusiste cara de... Con lo de México. Ajá, con lo de Sí. la tendencia de la danza en México. Primero que nada, porque vivimos en un eurocentrismo. Pues sí, pero nos podemos salir de él en cualquier todas momento. las voces que se autorizan. O sea, yo no he encontrado que la danza nacional haya tenido ningún momento, o la danza latinoamericana, yo pensaría, que haya tenido un momento como lo tuvo el muralismo mexicano o la época de oro del cine mexicano. Todavía, ¿no? Yo no dije qué va a pasar, porque pues, mira, no sé, ¿no? Pero el asunto es que todo se genera, todo se legitima desde el eurocentrismo. Sí. Y nosotros somos Eso los está primeros mal. en legitimar Somos el los primeros. eurocentrismo. Sí, cómo no. ¿No? Aquí hemos tenido versiones del Pinacate Bauch y de gente que ha hecho pues copias. Y todos nos hemos inspirado en algún momento en Nacho Duato o en Giri Kilian o en DB8, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que por ahí tendría que venir como un momento en el que hiciéramos como hacían estas gentes, unos círculos de estudio, filosofar sobre la danza, sobre nuestra identidad, sobre nuestro color, sobre nuestro sabor, ¿sabes? Porque el arte no se produce individualmente. El arte es un fenómeno social, necesariamente. No se produce solo, no es un Illuminati que llega y dice, no es Jaime Camarena que hace por aquí. Decía un amigo que en ese momento me hacía mucho sentido, un artista es aquel que abre una ventana para que lo sigan otros. Ahora no me resulta tan suficiente la frase. Yo sí creo que la creación, el arte, la tendencia es social, y mucho más con lo que estamos viviendo con las redes sociales y esta transmisión como viral de la vida. Pues a ver si nos volvemos virales. Mientras tanto, muchas gracias, Jaime Camarena, por estar con nosotros. Fue una pizca de lo mucho que podríamos conversar. Hasta luego. Voy a pedir el contrato para los dos, que llevamos los dos el programa.